más. Y bueno, el tema, Publio, de Ucrania, Rusia, Estados Unidos sigue convirtiéndose, sigue manteniéndose como el centro de atención, y conforme avanzan los días también poco a poco vamos teniendo más datos de lo que está sucediendo allá en Ucrania, sobre todo porque al inicio se dio una gran desinformación. Parece que ya también se está estabilizando un poco todo esto, pero también ya empezamos a conocer varios de los efectos y de lo que va a suceder en el mundo tras las decisiones tanto de Estados Unidos y sus aliados como la del propio Rusia con Vladimir Putin. Así es, Mau, y siguen los problemas, sobre todo con la inflación. Vamos a escuchar ahorita en unos minutitos en lo que lo encuentro, este video en el que anuncia de parte de pues los diferentes gobiernos como una tercera guerra sería nuclear. Vamos a ver, regalen un segundito y vamos a ver. Recrudecimiento de los ataques. Rusia y Ucrania tienen previsto reanudar hoy las negociaciones, y después de que el domingo Vladimir Putin pusiera en alerta su fuerza nuclear, al igual que acudir a ese tipo de manifestaciones. Y es que la censura es tal que hasta el prestigioso diario Novaya Gazeta, dirigido por el Premio Nobel de la Paz, Dmitry Muratov, ha anunciado tras... Bueno, el día de ayer el canciller ruso Lavrov, no va a aparecer ahí, Lavrov habló sobre la posibilidad del escenario que hay entre Estados Unidos y Rusia, elevando ya un poco el tono, sobre todo en el marco de las sanciones económicas. El día de ayer el canciller ruso señaló que Biden sabía que la única alternativa a esto de las sanciones económicas, si es que así lo decidía, era la de pues un enfrentamiento abierto, que sería la tercera guerra mundial. Y esta tercera guerra mundial, señaló el canciller ruso, sería obviamente una guerra nuclear. Que pues ya también hablando de esta palabra que sacude al mundo, porque bueno, de aquí nadie sale libre de este escenario, y sin embargo, a pesar de todo, aseguran que no se va a llegar hasta este extremo. Sin embargo, esto es lo que anuncia Lavrov el día de ayer, el canciller de Rusia, y bueno, pues también esto se suma a una serie de movimientos que se registraron también en Siberia, allá en los mares del norte, en donde submarinos de Rusia, submarinos nucleares, también empezaron ya a posicionarse. Entonces, también ese es el mensaje que llega el día de ayer, escalando, por cierto, pues ya el discurso que se esperaba, porque la idea es esta, y por eso nos vamos a centrar en este asunto de las sanciones económicas. La idea era que las sanciones en contra de Rusia, las sanciones impulsadas por Estados Unidos y sus aliados, iban a echar para atrás al presidente de Rusia, iban a echar para atrás la movilización militar, iba a ablandar todo este escenario, iba Rusia a decir, no, pues ya no quiero estas sanciones, mejor me voy a salir de Ucrania, y nada de eso está sucediendo. Al contrario, el día de ayer Rusia intensifica también su movilización, empieza a tomar ya varias ciudades, sobre todo varios puertos en Ucrania, y el día de hoy que tuvo una llamada con Macron, el Vladimir Putin, que habló justamente con Macron para ver cómo está todo el escenario, Macron ahí metiéndose un poco en este tema. Bueno, pues ya él a través de su oficina revela que tras la plática que tuvo con el líder de Rusia, pues le queda claro que la intención de Rusia, que se mantiene vigente, es la de adueñarse de todo el territorio ucraniano. Entonces, las sanciones económicas no han servido para absolutamente nada en este sentido, y Rusia sigue avanzando y Estados Unidos empieza a quedar mirando como el chinito. Ahora, el día de hoy Estados Unidos adelantó desde la mañana que se vienen más sanciones. Como ven que no está funcionando ahora, vienen con la idea de implementar más sanciones, pero el problema es que las actuales sanciones están empezando a generar un efecto muy negativo en la economía mundial, incluyendo la economía de los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos llega, o el propio Biden, tiene un dilema. El dilema de seguir avanzando en estas sanciones económicas y a su vez afectar la economía de Estados Unidos, o pues no lo sé, la verdad es que no me gustaría que se definiera por la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, pues para taparle el ojo al macho, como dice la expresión, lo que se ha adelantado es que las nuevas sanciones económicas no serán a nivel macro, vamos a decirlo así, no será a nivel de país, sino se va a centrar
en los ricos de Rusia. Es decir, que nada más van a afectar sus riquezas sin tocar nada más. ¿Por qué? Por, repito, los efectos negativos. Y vamos a empezar a hablar de ellos, Publio. Vamos a empezar a ver qué es lo que ha retumbado en el planeta, qué es lo que ya nos empieza a preocupar a quienes no estamos involucrados en esta movilización militar, quienes estamos incluso muy lejos del territorio ucraniano, acá en México, en América. En fin, pero que finalmente también todo esto nos va a pegar directamente a nosotros en nuestros bolsillos. Más por las decisiones de Estados Unidos que por las decisiones de Rusia. Eso también hay que precisarlo. Y bueno, vamos a iniciar, Publio, con la parte petrolera. Vamos a arrancar con el precio del petróleo y con el tema de los energéticos. Pues en este último reporte que se tiene del día de ayer, el petróleo supera los $110 y el gas se dispara mientras los mercados entran en pánico. Los precios mundiales del petróleo subieron a más de $110 por barril y el costo del gas natural se disparó a un nuevo récord en Europa. Esto, recordemos, ya Europa tenía también, pues se habían visto desde el año pasado los incrementos importantes, sobre todo a nivel de gas y electricidad. Ahora con esta guerra, pues se dispara de entrada el petróleo hasta los $110 por barril. Precios que yo los recuerdo, diría, yo creo que a lo mejor en los sexenios panistas, allá por el 2004, 2003, donde estaban cercanos a los $110, ¿no? Sí, bueno, es que son las mezclas, ¿no? Sí. En el caso debe ser la mezcla, la West Texas, porque el Brent estaba todavía por los $115, estaba más caro, que es la mezcla más cara que existe. Y en el caso de la mexicana, ya la que se produce aquí en nuestro país, la mezcla mexicana, 105. Estaba en $105. Fue el precio que alcanzó. Sí es el precio que se llegó a tener en el 2013. O sea, y aquí todavía vamos a ver hasta dónde llega, porque el conflicto no ha terminado. Ahora, evidentemente, y aquí lo natural es que el precio del petróleo lo que va a hacer es elevar el precio de la gasolina, ¿no? Y esto pues ya es un fenómeno importante, porque bueno, esto va a afectar también pues el resto de las actividades industriales, y muchos de los productos que conocemos también van a empezar a subir, nada más empezando por el flete y el transporte. Ya con eso ya empezamos a ver un efecto inflacionario. Ahora, en el caso de México tenemos dos fenómenos que son los que también tenemos que precisar. A diferencia de otros países, México es productor. La ventaja que tenemos, productor de crudo, y tenemos una mezcla mexicana. Al subir el precio del petróleo, obviamente tenemos más ingresos. Y la verdad es que ahorita, con estos $105 por barril, prácticamente se está duplicando. Ya estamos cerca de duplicar lo que se había establecido originalmente para el 2022. El precio del barril para este año se estableció en $55. Eso en el presupuesto de egresos de la Federación. Ya estamos en 105, $50 más. $50 de excedente petrolero. $50 de excedente petrolero, exacto. Ya estamos llegando a los niveles de excedentes petroleros en estos días nada más, porque bueno, vamos a ver qué sucede en el futuro, pero en estos días, a los que llegaron a tener Felipe Calderón y también en su momento, algún tiempo, tuvo el propio Enrique Peña Nieto. Es importante porque siempre nos preguntábamos, caray, ¿por qué al presidente Obrador no le tocaron excedentes petroleros? Porque en lugar de tirarlo, de robárselo, se hubiera podido invertir. Bueno, ahora ya vamos a tener excedentes, importantísimos excedentes petroleros. Ahora, la diferencia justamente de los gobiernos del PRI y del PAN es que este dinero, también buena parte de este dinero, ya también está pues planeado gastarse en algo muy importante, que es el otro fenómeno que tenemos, que sería ya la parte negativa, que es la importación del combustible. Mientras más caro el petróleo, más caro el combustible, más caro nos va a costar importar la gasolina, porque todavía no somos autosuficientes en la gasolina. Ahora, imagínense si no necesitáramos importar la gasolina. Realmente sería un escenario muy positivo para México. Estaríamos vendiendo el petróleo a un gran precio y no tendríamos que comprar gasolina del extranjero. Sin embargo, todavía no estamos ahí. Y lo que va a hacer el gobierno de México, que es lo que ha adelantado el presidente, ese es el compromiso del presidente, es mantener estable el precio de la gasolina. Esto significa que se tiene que venir un subsidio. Ahorita se está descontando el IEPS, el famoso impuesto especial de productos y servicios,
Sin embargo, bueno, yo creo que vendrán subsidios adicionales porque pues ya se está descontando prácticamente el 100% y el precio de la gasolina ya subió. Entonces, esto cuesta, esto le va a costar al gobierno. En el 2021 le costó más de 107 mil millones de pesos. Y eso que el precio no estaba tan alto, el precio del petróleo. Este año, si sigue así las cosas, pues va a salir mucho más caro. Entonces, buena parte de lo que se va a ingresar se va a descontar, se va a gastar en esto, en subsidiar la gasolina. Sin embargo, también hay que decirlo, de acuerdo a los estimados de la propia Secretaría de Hacienda y del propio Pemex, a pesar de este descuento, nos va a quedar una ganancia. Claro que obvio, esta ganancia sabremos al final del año cuánto será la ganancia, pero lo que se espera es que a Pemex le vaya relativamente bien. Dentro de todo, pues nos iría bien. Y esto significa también que habrá ingresos para fortalecer a Pemex y eventualmente también habrá ingresos para fortalecer acciones del gobierno federal. Y sobre todo lo importante es que estos excedentes que antes se perdían ahí en el limbo, que no sabíamos dónde terminaban, finalmente vamos a ver en qué van a terminar, que es justamente en esta parte, en el subsidio de la gasolina y otros gastos adicionales de los cuales también vamos a hablar, que son justamente para beneficiar a todos los mexicanos por igual, porque ahorita el nombre del juego se llama inflación y la estrategia del gobierno federal con esto de las gasolinas es justamente detener la inflación. Y es que algunos de los datos que dabas ahí, Mau, ya se reporta el día de hoy, por ejemplo, se prevé y el precio ya incrementó, pero se prevé todavía aumente más. Ahí hablando del mercado mexicano, el precio de la tortilla incrementará como nunca antes en la historia. Esto lo advierten productores. Podría llegar a costar, está en un máximo actualmente de 20 pesos, pero podría subir incluso hasta 26 pesos el kilo de la tortilla. Entonces, esas acciones de parte del gobierno de Estados Unidos pues están viendo reflejados en la economía de Estados Unidos, pero también hasta cierto punto pues también en la economía mexicana. Y sí, esta es la otra parte que también tenemos que hablar, porque les decía yo, en el sector energético ahí se va a ir una parte de estos excedentes petroleros. En esta estrategia, controlar los precios para reducir los efectos inflacionarios que se tienen de la economía mundial. Y ojo, no todos los países tienen los instrumentos que tiene México para controlar la inflación y como lo va a buscar hacer el presidente Obrador. Obviamente va a haber inflación, eso es inevitable. La idea es que no nos pegue tan fuerte como en otras partes del mundo. Y ahí tengo la grafiquita, perdón, del precio del maíz. Y la otra parte es esto, justamente, el sector de los alimentos. Vamos a hablar ahora del sector de los alimentos, porque bueno, también obviamente es un sector muy importante para todos nosotros, los mexicanos en general, y sobre todo también para este tema del que estamos hablando, de la inflación. Resulta que Rusia y Ucrania, en esto del juego internacional, son de los principales productores de maíz y de trigo en el mundo. Y esto, obviamente, al tener este conflicto y al tener las sanciones económicas en contra de Rusia, pues se va a generar relativamente un mayor desabasto o dificultad o disminución, para ser precisos, en la producción o en la oferta de estos granos. Esto significa que el precio se va a elevar. Además, el conflicto en la zona genera incertidumbre en la siembra hacia el futuro, es decir, sobre los resultados que se tendrán en la producción del 2022, y esto ha provocado que el precio de los alimentos se vaya hacia arriba. Este es el primer efecto, ¿no? Directamente en el alimento en sí, que nos pega en la tortilla, que eso es lo que consumimos. También va a pegar en el campo, sobre todo en la cuestión agropecuaria, el ganado que consume también los granos, pues se encarece esto, se va a encarecer la carne, otro efecto inflacionario más que vamos a tener ahí, gracias a estas sanciones económicas también de los Estados Unidos y en general el conflicto que se tiene allá en Ucrania. Ahí nos pega a todos. Vean, por varios lados nos está pegando. Ahora, a este efecto en los alimentos en sí, que tienen los alimentos como tal, hay que sumarle otro efecto adicional, que es al que se refirió el presidente Obrador y por lo cual también a México le conviene y nos conviene mantener las relaciones comerciales con Rusia y no irnos en esta estrategia que tiene Estados Unidos y sus sanciones económicas. Hoy el presidente confirmó, no sé si tengas por ahí aparezca el video, Julio, sí, de la compra de fertilizantes. Okay. Hoy el presidente confirmó que se iba a mantener la compra de fertilizantes a Rusia.
Es decir, que ayer que anunció que no se iba a dar esta suma de México a la estrategia de sanciones económicas, hoy ya hablamos de algo ya más específico, de los fertilizantes. ¿Y por qué tenemos que hablar de los fertilizantes? Porque hablando en el sector de los alimentos, pues obviamente los fertilizantes pues ayudan a las siembras y a la productividad del campo. Ahora, el problema es que México, pues en la estrategia neoliberal, lo sabemos muy bien, y en la destrucción del patrimonio, y ahí están las plantas de fertilizantes, de Ancira y todo esto, agronitrogenados y demás, pues México dejó de producir los fertilizantes que se consumían en el país. Y entonces ahora los tenemos que importar. Ahora sabemos muy bien también que los fertilizantes están muy involucrados en la industria petrolera, en la industria energética, por eso México tenía la posibilidad de producir. Y por eso también ahora vamos a hablar de Rusia, que también es un gran exportador y productor de fertilizantes. Y México exporta estos fertilizantes. Pulvio, ya tienes ya tenemos el video. Y entonces el presidente confirma el día de hoy que se van a seguir comprando fertilizantes a Rusia. Vamos a escuchar lo que dice el presidente y ahorita vamos a hablar qué tan importantes son las importaciones para nuestro país, lo que significa para México la importación de los fertilizantes de Rusia. Vamos a ver. ¿Ya comprando fertilizantes a Rusia? Sí, el asunto no solo es la dependencia, sino el incremento de los costos. Están aumentando mucho los alimentos, aumenta el fertilizante y, repito, el flete está teniendo mucho incremento. Entonces, tenemos que buscar la autosuficiencia. Es una concepción distinta, es que se produzca lo que consumimos, producir lo que consumimos, apostar a eso, no lo que sostenían los tecnócratas, que en un mundo globalizado se puede comprar lo que se requiere. Bueno, lo que dice el presidente, confirmando esto, se van a seguir comprando los fertilizantes a Rusia. Ahora, Rusia es el principal proveedor de fertilizantes de México. Nos importamos de Rusia alrededor del 30% del fertilizante que se consume en el país. Así que si seguimos en esta cruzada desbocada de los Estados Unidos con estas sanciones económicas, México tendría que sacrificar a su principal proveedor de fertilizantes en México. Esto significa que tendríamos que buscar quién nos va a vender fertilizantes, porque va a haber una gran escasez y sobre todo fertilizantes a un precio mucho más elevado. Esto significa que si de por sí estamos hablando que el precio de los alimentos, como el trigo y el grano, como vimos hace rato, así han ido hacia arriba, evidentemente este impulso sería mucho mayor. Y si, como decía Publio hace unos minutos, el precio de la tortilla se estima por ahí algunos, vamos a ver si se cumple o no, que estiman que llegue a 26 pesos, bueno, el incremento todavía sería mucho mayor. Entonces, el presidente, al mantener esta neutralidad y al mantener las opciones abiertas, facilita los instrumentos que tiene el gobierno federal para controlar la inflación, para impedir que esta alcance niveles mayores y nos afecte más a los ciudadanos, porque de todos modos nos va a pegar. Este efecto económico que se está dando en el caso de las sanciones en contra de Rusia se está multiplicando de manera incluso inesperada para Estados Unidos. En las acciones que tomaron, que se anunciaron hace algunos días, sobre todo con esto del SWIFT, que es lo que más ha generado inestabilidad en la economía mundial, que son las transacciones electrónicas entre los diferentes bancos, Estados Unidos no tocó el sector energético de Rusia. Dijo, no, pues ustedes quienes sigan comprando petróleo a Rusia, pues síganlo comprando, quienes sigan comprando gas, síganlo comprando, porque también sabe que si se rompe este suministro, pues es la hecatombe, sobre todo en Europa, que también, al igual que México, depende de los fertilizantes, pues allá dependen de los energéticos. Es exactamente lo mismo. Entonces, ellos toman la decisión de mantener estos bancos
sin, o este sector, no tocarlo, incluso el banco, de los bancos que más manejan recursos en esta compraventa de los energéticos, están en el SWIFT, no los tocaron, ¿no? Por lo mismo, para no generar una inestabilidad mayor y no generar un aumento de los precios del petróleo que finalmente subieron. Pero ¿qué es lo que sucedió? Como la fuerza o la embestida es tan grande de Estados Unidos y sus aliados en contra de Rusia, la estrategia es tan general que abarca deporte, abarca cultura, abarca pues patrocinios en general también por todos lados, abarca todo lo que sea ruso está apestado. Esa ha sido la estrategia de Estados Unidos y sus aliados. Entonces, en este escenario, los compradores de petróleo ruso dijeron, ¿sabes qué? Pues no me quiero meter en problemas y vamos a dejar de comprar el petróleo. Y entonces ellos mismos ya en la práctica empiezan a romper el suministro y empieza a generarse este efecto que es el que no estaba buscando Estados Unidos. Entonces, ellos tenían estimado que sí, bueno, vamos a patear un poquito ahí las cosas, vamos a moverlas, pero no vamos a echarnos al barranco. Pero ya la gente está empezando a empujarse solita. Y ese es el problema que ahora se está sintiendo, porque esto es lo que está impulsando los precios hacia arriba de los energéticos y eso es lo que está impulsando la inflación. Ahora, en el mes de enero, vamos de este mes de enero de 2022, México tuvo una inflación del 7.04%, más o menos, esa fue la inflación. Ahora, con todos los instrumentos que tenemos y herramientas que ya mencionamos, tiene el presidente a su disposición y el compromiso del presidente también de estabilizar precios, como en el caso de los energéticos, no se reflejan en otras partes del mundo. Vámonos con Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, la inflación fue por encima de la inflación mexicana, fue de 7.25%, estuvo por arriba. Y además para Estados Unidos ya esos niveles de inflación también son increíbles, impresionantes, no se habían visto en 40 años. Aquí estamos acostumbrados, pero allá no. Entonces, además de que están por arriba de nosotros, también es la peor que han tenido en décadas. Y esto obviamente se espera que se les complique mucho más al propio Biden. Ahora, Biden en su mensaje que dio en este Estado de la Unión, incluso se refirió a la inflación. Dijo que iba a ser su prioridad, que esto lo que buscaba finalmente era evitar que estos efectos pues le golpearán a los bolsillos de los estadounidenses, porque además se vienen las elecciones intermedias en noviembre y la gente está muy inconforme. Julio, no sé si ya tienes ahí la encuesta de Biden, en donde viene su aprobación, que ha caído de manera dramática, básicamente desde el mes de abril, esa es la encuesta que vi, en donde pues alcanza un nuevo mínimo Joe Biden previo a esta movilización militar y previo a su mensaje del Estado de la Unión. Joe Biden tiene una aprobación del 39% y nada más. Y esta aprobación está aderezada por la gran inconformidad por el desempeño en el tema económico. 75% de los estadounidenses dicen que la economía está mala o muy mala. O sea, que realmente es el talón de Aquiles de Joe Biden. Y el problema ahora es que estas sanciones económicas lo que van a hacer es complicarle a Joe Biden todo este escenario con sus propios votantes. Y eso es lo que los trae ahí encerrados, ya en una posición en donde no saben bien a bien para dónde jalar. En un agujero en el que se metieron ellos solitos, que ahora a ver cómo carajos van a salir. Porque ya tienen enfrente a Rusia, ya están con las sanciones económicas que no les están funcionando. Y además estas sanciones económicas están pegándole a la economía que les va a terminar dañando a ellos frente a los electores. Y ese es el escenario que se tiene en Estados Unidos, en donde no tienen los controles que tiene el gobierno de México justamente para evitar estos efectos inflacionarios y que, bueno, pues allá estará, entiendo yo, buscando medidas Joe Biden para resolver este problema. Incluso Biden dijo, vamos a llamar a las empresas estadounidenses para que vengan acá, se regresen al territorio de los Estados Unidos, lo que estaba impulsando el propio Donald Trump, y con esto también llevar abajo los costos. Y fue justamente ahí donde el presidente le dijo a Biden, en Palacio Nacional, ok, Biden está bien, pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el problema?
que no tienes mano de obra. Y nunca le vas a ganar a China, nunca le vas a ganar a Rusia, que están en este bloque económico, no le vas a ganar a estos gigantes asiáticos si no apuestas por mano de obra competitiva. Y esa mano de obra competitiva es la que te ofrece México. Entonces, el presidente hace esta propuesta, Estados Unidos o el propio Biden, pues tiene su idea de lo que quiere hacer. Ahora, el problema es saber en qué punto toman la decisión, porque Estados Unidos eventualmente puede tener la solución, que es recurrir a los mexicanos, solo que les cuesta trabajo dejar atrás esa parte de la historia y no toman la decisión de una reforma migratoria que justamente convierta a nuestro país, a nuestra región, en una región competitiva. Ahí está. Esta es todavía del 25, no encontré la del día de ayer. Bueno, el 25 ya reportaba 40% de aprobación. Sí, básicamente bajó un poquito. Un pero la puntito. tendencia es negativa. El punto es que Biden va para abajo y el problema es que generalmente esto de la guerra, los enfrentamientos, el liderazgo, entre comillas, mundial de los Estados Unidos sirve para los presidentes para expresar, demostrar su liderazgo, ¿no? Allí en Estados Unidos, y esto les sirve a ellos también para ganar popularidad, pero el problema es que le está saliendo mal a Joe Biden, calculó mal, ¿no? Ese es el problema. Y ahora está metido en una situación muy complicada en la que se le están cerrando poco a poco las salidas. Y bueno, pues el problema al final de todo esto es que nos lleva a todos los ciudadanos del mundo entre las patas con sus sanciones económicas, porque ya vemos cuáles son los efectos que están pegando por todos lados. Pero por todos lados, va a ser una etapa muy, muy difícil en esto de los resultados económicos. Y aunque el presidente ya también ya está muy atento, muy alerta por lo que ha estado diciendo, sobre todo la manera de mantener lo más estable posible los precios en México. De hecho, ayer estaba viendo unos discursos también ahí de los que se presentaron en la ONU y un legislador francés incluso que vemos, bueno, son parte de la Unión Europea y se entiende que están afines a la postura de Joe Biden. No sé si lo viste por ahí, que ya decía que era un terrible error de parte de la Unión Europea y de parte de Estados Unidos y la OTAN el hacer este tipo de sanciones en contra de Rusia, porque esto va a repercutir también en la economía mundial y sobre todo agrava esta gran crisis.